Mateo, el capítulo 4 en nuestras Biblias, verso 17, dice de esta forma: Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más podemos leerlo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. He titulado esta serie El reino de Dios, y este es uno de los mensajes realmente más predicados cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Hay veces no lo hemos visto de esa forma, pero yo lo invito a mirarlo en las Escrituras, sobre todo en los Evangelios. Antes de que Jesús hablara sobre una parábola, siempre decía de esta forma: el reino de Dios es semejante a un hombre que, teniendo que salir de viaje, entregó todos sus bienes. ¿Recuerdan? Cuando va a hablar en la parábola del hijo pródigo, dice: el reino de Dios es semejante a un hombre que, teniendo 2 hijos, siempre anteponía la expresión el reino de Dios. Es uno de los mensajes más predicados de Jesús, pero a la vez menos entendidos, no solo por las personas, sino también por los cristianos. ¿Por qué razón? Porque a veces no hemos entendido qué quería decir el reino de Dios se ha acercado. Si en realidad usted y yo queremos ir en una relación profunda con Dios, necesitamos entender lo que significa la palabra reino. Cuando usted y yo vamos al diccionario y tratamos de mirar el significado de la palabra reino, reino tiene que ver con gobierno. Y la palabra gobierno se refiere a todo lo que tiene que ver con economía, producción, justicia, agricultura, defensa. Es un gobierno. Lo que Jesús estaba diciendo es: el gobierno del cielo se ha acercado, arrepiéntanse. Ahora usted dirá: pero todavía sigo sin entender. ¿No era suficiente recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador? Es el primer paso, no lo es todo. A veces pensamos que alcanzar salvación lo es todo, pero no lo es todo. Porque puede que tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero todavía sigues viviendo bajo el gobierno del sistema, bajo tu antigua pasada manera de vivir. Y es por eso que no hay cambios en nuestra vida. A veces tú puedes estar viniendo incluso a una reunión como esta, a un servicio como este, y no ves cambios. Tengo que decirte la verdad, la pura verdad es que no es suficiente recibir la salvación, es necesario hacer los cambios. A mi manera, no, bajo el gobierno de Dios. A veces usted y yo pensamos que recibir a Cristo lo va a cambiar todo. No, es el inicio a una nueva vida. Reino de Dios se refiere al gobierno de Dios en tu vida. Y Jesús estaba diciendo: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Estaba diciendo: está cerca el gobierno de Dios, tómenlo. La palabra arrepentirse significa cambio de dirección. Está diciendo que no solamente dejes atrás la antigua pasada manera de vivir, sino que tomes el nuevo gobierno de Dios para tu vida. Muchas personas a veces dicen: acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y mi vida no está cambiando tanto como pensé. Por favor, no esperes cambios físicos. Algunos piensan que recibiendo a Cristo se van a hacer más jóvenes. Es una mala noticia, porque creo que puedes rejuvenecer como el águila, pero espiritualmente. Pero espiritualmente sí van a haber cambios. Todo es espiritual, ¿se han dado cuenta? Pero además de eso, usted y yo debemos entender que no habrán cambios si yo no decido vivir y practicar el gobierno de Dios en mi vida. Jesús estaba hablando en el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7, capítulo 5 al 7, habla de muchos principios que a veces no han encajado en nuestra vida, porque lo hemos tratado de interpretar en la forma natural. Pero Jesús enseñó de esta forma: si alguien te golpea en una mejilla, dale la otra. Dijiste: ¿qué? No, a mí me enseñaron a vengarme. A mí me dijeron: si me pegan tengo que darle. Y es que Jesús estaba enseñando sobre el reino. Jesús dijo: si alguien te pide una capa, dale 2. Y tú: ¿qué? Si me está pidiendo una, ¿cómo que le voy a dar 2? Es que en el reino de Dios, ¿ha dado cuenta? El reino de Dios. El apóstol Pablo en Efesios 4 va a hablar y va a decir: el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. Está hablando de una nueva vida en Cristo, basado en el reino de Dios, el gobierno de Dios. Diga conmigo: el gobierno de Dios.
Yo sé que cuando uso esta palabra muchos están decepcionados mirando nuestro gobierno que tenemos en el Perú, pero el gobierno de Dios no es como el gobierno del Perú. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada, ni en tu economía, ni en el tema de producción, de justicia, ni de defensa, ni de salud. Dios tiene control sobre nosotros, pero necesitamos aprender a vivir bajo el gobierno de Dios. Las cosas que Dios enseña. Hay veces pensamos que recibir a Cristo lo es todo, como lo dije hace un instante, pero si no has empezado a vivir bajo el gobierno de Dios y no has hecho los cambios respectivos, nada va a suceder. Hay personas que a veces piensan que por haber recibido a Cristo ya no es necesario administrar su tiempo. Si usted sigue siendo la persona de antes que no administrabas tu tiempo y después que ahora que recibes a Cristo piensas que no es suficiente o no es necesario, déjame decirte que sí es necesario entrar a vivir una vida bajo el gobierno de Dios. Cuando miramos del gobierno de Dios, no solamente debe embarcar nuestro tiempo, sino también aún nuestras finanzas. Cada área de nuestra vida, nuestras fuerzas. ¿Cuántas personas a veces lejos de Dios hemos sido despilfarradores? Solo el pastor, lo sospeché. Usted recibe a Cristo y de pronto ya eres salvo, pero si nada ha cambiado allí, déjame decirte que es muy probable que sí hayas recibido el regalo de la salvación, pero no estás viviendo bajo el gobierno de Dios. Mucha gente dice, sí, yo quiero a Cristo, sí, dame salvación, sí, yo quiero vida eterna. Pero ¿qué hay acerca del gobierno de Dios? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la manera como se vive en el cielo. Un día una persona se me acercó y me dijo, pastor, ¿usted sabe cómo será la vida en el cielo? ¿Alguien sabe cómo será la vida en el cielo? Y hay personas que dicen, sí, ¿por qué? ¿Por qué quieres saber eso? Sí, estoy interesado en saber cómo será la vida en el cielo. Y yo le dije, primera cosa que le dije, ¿dónde crees que inicia la vida eterna? ¿En el cielo o aquí? Aquí. Entonces empieza a vivir bajo el gobierno del reino de los cielos. Ah, sí, pero yo lo decía con el afán de saber si en el cielo comeremos o no comeremos. A veces nuestra vida está tan enfatizada en el gobierno terrenal que olvidamos que todo lo que viene de Dios está por encima de lo que nosotros podemos establecer como una necesidad. El reino de Dios se refiere al gobierno de Dios que estaba acercándose a través de Cristo. Y la Biblia dice que específicamente se refiere al gobierno de Dios sobre nuestra vida. Te hago una pregunta. ¿Bajo qué gobierno riges tu vida? No me digas que es bajo la presidenta que está actual. Muchos están decepcionados cuando hablamos de gobernantes, pero cuando hablamos de Dios, Él es perfecto. La Biblia dice que Dios es perfecto en todo. A Él no se le escapa nada, no le falta nada. La gran pregunta es, ¿por qué si nos llamamos hijos de Dios no hemos sido capaces de ser imitadores de Dios? Efesios 5:1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros necesitamos empezar a entrar, a experimentar el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué hay matrimonios que no cambian? ¿Por qué hay personas que tienen años y años en una relación con Dios y no están viendo los cambios? Pues es sencillo, no estás viviendo bajo el gobierno de Dios. Muchas personas han decidido administrar su economía bajo su propia sapiencia, pero no bajo el gobierno de Dios. Muchas personas administran su salud bajo su propia idea, pero no bajo el gobierno de Dios. La Biblia dice que este cuerpo aún es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? ¿Bastante ají, bastante mostaza? Échale más arroz, por favor. ¿Cómo cuidas este cuerpo? Otro vasito más de gaseosa, por favor, adicional. O se dirá, pastor, pero me parece una exageración, es que ya no vivo. Mire lo que dijo Pablo en Gálatas 2, pues ya no vivo en mí, o ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él ya no vivía bajo su propio gobierno, vivía bajo el gobierno de Dios. Ya no vivo yo, diga conmigo, ya no vivo yo. Al decir que ya no vivo yo, es que entonces se murió todo lo que yo vivía en el pasado. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿bajo qué gobierno vivimos hoy en día? Es fácil criticar. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer críticas sobre el gobierno de nuestro país? ¿Han visto?
Usted puede analizar y usted no necesita ser un politólogo para opinar sobre política y sobre la situación en nuestro país. Y yo sé que tú eres muy inteligente para hacer ese tipo de observaciones, pero no quiero que la uses como todo el mundo la usa. ¿Qué te parece si uno de estos días, una tarde, pones un espejo delante tuyo y te sientas a mirar el espejo, coges un lápiz y un papel y te preguntas, ¿cómo es el gobierno de Dios sobre mi vida? ¿Estoy dejando que Dios gobierne cada área de mi vida? ¿O hay áreas de mi vida donde yo hago lo que me da la gana? ¿O decido vivirlo bajo cualquier otro gobierno? Tengamos cuidado en relación a entender el gobierno de Dios, porque a veces es muy común escuchar personas que dicen, quiero hacer la voluntad de Dios. Es imposible hacer la voluntad de Dios si no entiendes el gobierno de Dios. Es imposible. Así como les he dicho, es imposible hacer la voluntad de Dios sin el conocimiento de la palabra. También es imposible llevar a cabo la voluntad de Dios sin conocer el gobierno de Dios. Es imposible que alguien pueda tratar de decir, sí, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero no estoy viviendo bajo el gobierno de Dios. En nuestro último viaje con mi familia y yo, una persona me dijo, ¿puedes manejar mi auto? Está bien, subí. Y de pronto yo soy una persona prudente, estoy en otro país y de pronto estaba yendo medianamente despacio y él me dijo, es que en este país no puedes ir a esta velocidad. Y él me dijo, si tú vas muy lento, la policía te va a parar. Y si vas muy rápido, también te va a parar. Debe ir en una velocidad media. Entonces, ok, vamos a marchar. Y cada día que salía y manejaba, me acordaba de esa palabra. No puedo ir lento, tampoco puedo ir muy rápido. Tengo que ir en lo que manda el nivel. Cuando vivimos bajo un gobierno, el gobierno de Dios, ya no vives haciendo lo que tú piensas, sino es lo que se establece en el reino de Dios. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Estoy preparando una nueva serie que tiene que ver sobre la ofensa. Me gusta mirar la Biblia sobre la ofensa. Es un tema que todos deberíamos estudiar. ¿Sabes por qué? Porque si no te han ofendido, pronto vas a ofender a alguien también. O sea, o luchas con que te ofendieron o con ofender a alguien. Ahora, ser ofendido no es un problema, el problema es quedarte ofendido. El problema no es que tú ofendas a otro tampoco solamente, porque puedes ir y pedir perdón, pero si esa persona decide vivir ofendido, no te va a perdonar. Es que en el reino de Dios la Biblia dice que necesitamos perdonar. Y al que está a tu lado te dije que vinieras a este servicio. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios las cosas no son como yo quiero hacer, sino es como Dios dice que se haga. A veces yo veo personas que son empresarios, trabajadores aquí, y estas se las dedico a los empresarios y trabajadores independientes. Mira que te doy un centro como el centro del gol de Alianza, el segundo. Páralo y mete gol. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender vivir tu vida bajo el gobierno de lo que el sistema te dice. Tienes que entender que Dios ha establecido principios para tu vida, para tu salud financiera, para tu vida económica, como negociante, como trabajador, como empresario. A veces hay personas que están intentando hacer las cosas bien desde el lado natural, pero desde el lado de Dios, piensa que no es algo importante. Necesitamos entender de que Dios tiene control sobre cada área de tu vida, tu economía, tu producción, justicia, defensa, salud, agricultura, todo. ¿Qué es lo que haces? Ay, pastor, ¿y entonces por qué estoy enfermo? Déjame decirte la verdad. Muchas de esas cosas son y fueron excesos nuestros. O sea, no le culpemos a nadie. ¿Me entiende? Por favor, como dijo el filósofo Luis Miguel, no culpes a la noche, tampoco a la lluvia. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad, que hay factores en nuestras vidas que han sido excesos nuestros, y Dios quiere que más bien vivamos en su gobierno, en ese gobierno que Él ha establecido, de paz, de amor. Incluso la Biblia dice, miren el gobierno de Dios, dice, si alguien viene y quiere dar su ofrenda delante del altar, pero de pronto recuerda que su hermano tiene algo contra él, es mejor que deje su ofrenda allí y vaya y se ponga primero a cuenta y luego regrese. Está hablando de la manera como se hace en el reino de Dios.
Pero a veces usted y yo hemos tratado de no vivir en el reino de Dios. Por eso Jesús, el mensaje claro sigue siendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada área de nuestra vida debe ser llevada de esa forma. La Biblia, mire lo que dice Mateo 11:12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Cuántos de ustedes han leído este versículo antes? Es un versículo maravilloso, pero poco entendible. ¿Estás de acuerdo conmigo que es maravilloso o no? Voy a volver a preguntar: ¿están de acuerdo conmigo que es maravilloso o no? ¿Cómo me puedes decir amén de algo que no entiendes? ¿Lo entiendes? Es que a veces hemos aprendido a movernos simplemente. Pero mira lo que está hablando aquí. Juan está diciendo que desde los días, el Evangelio de Mateo está diciendo que Juan el Bautista, desde sus días, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos conquistan por la fuerza. ¿Quieres vivir bajo el gobierno de Dios? No va a ser fácil. Vas a tener que ser determinante y aún violento para establecerlo en tu vida. Porque tus emociones, mi vida, mi ser, van a sentirse cualquier día desanimados. Aún David se desanimó, pero él tuvo que hablar y decir: ¿por qué te abates, alma mía? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Van a venir días donde tu fe, tu gozo, el enemigo no siempre atacará tu fe, a veces va a atacar tu gozo. ¿Cuántos de ustedes a veces están viniendo a la iglesia pero todavía no tienes el gozo? O sea, como que, amigo, que por favor sonríe. Y es que el enemigo ha cortado ciertas cosas y quiere minimizar ciertas cosas, pero el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos, diga conmigo violentos, la gente determinante para hacer lo bueno, establecer el reino de Dios. Y tú dirás: pastor, ¿y cómo se practica eso? Mire, esto es tan sencillo. Vaya otra vez a Mateo. Jesús dijo: orarán de esta manera: venga tu reino y hágase tu voluntad. Esto es ser violentos en el reino de Dios. Es bajarte la voluntad de Dios a tu vida. Porque humanamente nosotros, ¿cuántos de nosotros cuando sufrimos algo nos desanimamos? Pero la Biblia dice claramente que nuevas fuerzas, los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas alcanzarán. Por favor, no te desanimes, quiero animarte. Hace un instante estábamos cantando esta linda alabanza: Él siempre llega a tiempo. Dios nunca llega fuera de tiempo. Miremos un último ejemplo, Mateo 25, versículos del 1 al 13. Ustedes conocen la historia. Y mire lo que dice Mateo 25: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Otra vez, mire, hablando del reino de los cielos, ahora usted va a entender. Entonces el gobierno de Dios, usted puede empezar a reemplazar esa palabra reino de los cielos. ¿Y qué significa gobierno? Todo lo que Dios hace. Mira, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Diga conmigo insensatos. Diga conmigo prudentes. Número 1, ¿sabes qué te hace insensato? Vivir lejos del gobierno de Dios. Tú puedes venir a la iglesia y a la vez vivir lejos del gobierno de Dios. ¿Cómo se llama esto? Insensatez. No importa cuántos años vengas a una reunión como esta, no importa cuántos años digas creer en Dios, pero si hasta ahora no vives bajo el gobierno de Dios, cuidado que nuestra vida puede estar rumbo a la insensatez. Dice que 5 de ellas eran sensatas y 5 de ellas eran insensatas. Dice: porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Diga que está a tu lado: qué locas. Por favor, predícale a la que está a tu lado. Mira, voy a leerlo otra vez y ya tú sabes, tu parte es decirle que locas. ¿Por qué dice? Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Dile, que locas. Como tú comprenderás. ¿Cómo van a tomar sus lámparas si no tomaron aceite? Por favor, esto es como tratar de sacarte 20 en tu examen sin estudiar. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que dicen: tengo examen esta semana? Ah, ya, muy bien. Y no estudia. ¿Y a qué hora es el examen? A la cuarta hora. Entonces, minutos después del recreo, Señor, ayúdame, te lo pido, Padre, te lo prometo. Pero no estudió nada. Esta es doblemente loca.
O es como el que pretende salir de casa. ¿Cuántos de ustedes han salido en su auto o tu movilidad y pretendes llegar a este lugar pero no hay combustible? No vas a llegar. ¿Está aquí conmigo? No vas a llegar. Es que la insensatez se revela por las cosas que hacemos, la manera como hacemos las cosas. Pero insensatez es resultado de vivir lejos del reino de Dios, lejos del gobierno de Dios. Porque dice que estas tomaron, pero no tomaron aceite consigo en sus lámparas. Mire el verso 4, dice, pero las prudentes. Diga conmigo, pero las prudentes. Diga conmigo, las prudentes. Tomaron aceite, tomaron frasco juntamente con ella, con sus lámparas. Puede seguir el siguiente versículo. Pero ellas no solamente tomaron lámparas y aceite, sino que tenían aceite extra. Diga conmigo, extra. A veces trato de hablar con personas que le falta dinero. ¿Conoce de esas personas? Que siempre está faltando dinero. No quiero que nadie se resienta ni me malinterprete, pero a veces la gente hace sus desórdenes financieros y quiere que otros le paguen sus gastos. Cuando vivimos bajo el gobierno de Dios, a veces vivimos en cosas que tenemos que aprender a saber cuándo tengo que hacer algo y cuándo no tengo que hacer algo. Ahorita le voy a mostrar bíblicamente en varios puntos de algo muy importante, porque no les voy a predicar algo que no vivo, sino que a veces tenemos que aprender a vivir con lo que Dios te ha puesto en tus manos. Yo vengo de la época donde nuestras madres convertían la yuca en pan y el camote en pan. Mucha gente aquí no conoce de esto. Mamá sancochaba camote a la hora del almuerzo y si sobraba camote iba a ser el camote para el lonche, que era calentado al pie de la cocina. Y tú te levantabas como todo adolescente hambriento y decías, mamá, tengo hambre, hay camote. Tómeselo con un poco de té. Pero hoy en día los adolescentes quieren ciabatta, quiere baguette, quiere calzoné, quiere pizza. Entonces, ¿qué hacemos? Nos desenfrenamos. Comer no es malo, pero cuando estamos viviendo bajo el gobierno de Dios, tenemos que actuar en sensatez. Diga conmigo, sensatez. La gente sensata, dice la Biblia en Proverbios, que el necio lo come todo, lo acaba todo, mas el sabio siempre tendrá reserva en su dispensa. ¿Lo han leído o no? No, come, Señor, mañana proveerá el Señor. No, pues si ya te proveyó hoy, ¿no será que también quiere que guardes un poquito? No, porque estamos en Éxodo, no va a ser que se pudra el maná. A veces Dios te está proveyendo algo más y a veces hay que preguntar, ¿por qué es este extra, Señor? ¿Para qué es este extra? Yo no estoy en contra de que usted guarde. A veces Dios te está dando un extra hasta para compartir. Si te está dando hasta para compartir, compártelo. Si le está dando para reservar, resérvelo. Es bajo el gobierno de Dios. Ya no vivo por emociones. Muchas veces nos hemos acostado. Hay tardes que hemos comido como la boa hasta aquí. ¿Ha visto la boa cuando se come una res entera? No piense que al instante sale a cazar otra vez. Ese no va a salir hasta en 15 días. Pero eso no es aquí, eso es en otra iglesia. Porque comemos hasta aquí, ya ni movernos podemos. Pero no es mi mensaje. ¿A dónde quiero llegar? La sensatez revela si vivo bajo el gobierno de Dios. Mi insensatez revela si estoy viviendo bajo cualquier gobierno. Estas 5 vírgenes insensatas actuaron con insensatez y su forma de actuar era el reflejo de la manera como vivían su gobierno. No era el gobierno de Dios. El gobierno de Dios tiene que ver con sensatez. Diga conmigo, sensatez. Tiene que ver con sabiduría. El gobierno de Dios tiene que ver con ser personas que nos movemos en un balance. Es un balance, no podemos cometer excesos. No puedes cometer excesos en ningún ámbito. Empezamos a llevar una vida metódica. Tenemos que empezar a balancearnos. ¿Cuántos de ustedes saben que los chibolos de 40 años para arriba ya no podemos levantar peso? No, que me voy al gym. Tranquilo. Que te pongas tu pantalón jean está bien, pero que te vayas al gym
go to the gym, eso es otra cosa, amigo. ¿Me entiende? El cuerpo cambia, la salud cambia. Tenemos que entender los tiempos, tenemos que saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Ahora, mire, y quiero entrar a la recta final, présteme atención, porque la Biblia dice, al tardarse el novio, verso 5, a todas les dio sueño y todas se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salgan a recibirlo, fue el grito. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas les dijeron a las prudentes, dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mire, mire, preste atención. Pero las prudentes les dijeron, no. Diga que está a tu lado, no. No, diga, no. Anote este versículo. Este es el versículo que yo muchas veces leí y no entendí. ¿Qué no entendí? ¿Por qué las prudentes le dijeron que no? Si son cristianas. ¿Cómo le van a decir eso? ¡Qué barbaridad! ¿O no leen su Biblia? ¿Por qué dijeron que no? Porque en el reino de Dios no siempre dice sí. Hay veces tienes que aprender a decir no. ¿Por qué? Porque las otras estaban viviendo bajo el gobierno de su insensatez. Estas sensatas estaban viviendo bajo el gobierno de Dios. Pastor, usted me está diciendo entonces que no tengo que ayudar a las personas. Sí, ayúdalas. Mientras se pueda, ayúdalas. Pero no siempre estás obligado. Va a haber un momento en que tienes que decir, te ayudé porque anhelo que puedas vivir bajo este gobierno en el cual vivo. Porque hay personas que se te van a acercar y te van a echar un poquito de aceite. Te van a decir, oye, que te va bien, te veo bien, yo quiero ser como tú, pero mira, ¿sabes qué? Ahora estoy pasando momentos difíciles. ¿Crees que me puedes ayudar? Por supuesto, puedes ayudar. Pero esa persona se aparece otra vez con la misma historia y te dice, mira, yo creo que Dios es bueno, te bendice, ¿no? Sí, Dios me está bendiciendo. ¿Puedes ayudarme? Y otra vez le ayudas. Pero tu intención no debe ser solo ayudar, decirle, ¿sabes qué? Este gobierno, el reino de Dios está abierto, ven, toma la bendición de Dios. No necesitas quedarte allí. Pero esa persona no quiere, diga conmigo, no quiere. No quiere. Entonces, estas 5 vírgenes, cuando vinieron a decir, danos de tu aceite, se nos acaba la lámpara, y le dijeron, no. No. Porque la sensatez también es revelada en aprender a decir que no. Diga conmigo, aprender a decir no. Hay gente que a veces le cuesta decir no. Y esto quiero animarte porque este es un principio en el reino de Dios. Ustedes han escuchado esa canción que dice que Dios a veces dice sí y a veces dice espera, pero también a veces te va a decir no, porque eso no te conviene. Hijos, tus padres no siempre necesitan decirte que sí. ¿Han visto ese adolescente que siempre quiere que le diga que sí a su papá? Si no, hace huelga de hambre, déjelo. Dile, hijo, ¿va a hacer huelga de hambre? Sí, vaya al desierto. Los niños hacen su berrinche, déjelo. Enseñe. Hay veces un no es mejor que un sí. Hay veces un no bendice más que un sí. Yo no puedo decir que no. Después que termino el mensaje, vienes aquí, te voy a liberar. Porque sí, hay veces hay que decir que no. Estas 5 vírgenes sensatas le dijeron no. No sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Las sensatas no fueron sensatas porque la sensatez es consecuencia de vivir bajo el gobierno de Dios. Nos hacemos sabios, nos hacemos sensatos, nos hacemos gente de balance, nos hacemos gente cuidadosa, somos un canal de bendición. Dios nos da. Si te ha dado extra, le preguntas a Dios, Dios, ¿para qué me diste este extra? Y Dios te va a decir. Un poco de sensatez en nuestras vidas siempre va a ser de bendición. Y quiero terminar con esto. La gran problemática nuestra es que estamos tratando de vivir con una doble identidad. Quiero la salvación que Dios ofrece,
pero quiero vivir lejos de su gobierno. La gran problemática es que no queremos vivir como ciudadanos del reino de Dios. La Biblia dice en Efesios 2:19: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Diga conmigo: ciudadano. Diga que está a tu lado: tú eres un ciudadano del reino de Dios. Si usted tiene a Cristo, usted es un ciudadano. No, todavía no he recibido a Cristo. Ya hoy día, acércate de una vez. Ahorita la visa es gratis. ¿Qué es lo que somos? Dice: ciudadanos junto con todo el pueblo de Dios, miembros de la familia de Dios. Ya no eres un gentil, ya no eres un desconocido, no eres un extranjero, eres un ciudadano. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra ciudadanía? Si tú ya tienes a Cristo, mira lo que dice ciudadanía: es la condición de pertenecer a una comunidad donde recibes derechos, pero también recibes deberes. Recibo a Cristo, soy ciudadano del reino de Dios, pero he recibido derechos y deberes. Dile al que está a tu lado: predica conmigo: derechos y deberes. Porque hay gente que quiere ser ciudadana nada más, pero no quiere recibir ni derechos, o solo derechos, pero no quiere recibir deberes. Es que ciudadanía significa ser miembro y pertenecer a un nuevo gobierno donde Dios te ha otorgado derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Que a los que creyeron y le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Diga conmigo: hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es de Dios es tuyo. ¿Qué quiere decir? Que ya no estás solo, no eres un extranjero, eres un ciudadano del reino de Dios. ¿Está aquí conmigo? ¿Y sabe qué dice Mateo 6:33? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les van a ser añadidas. Eres un ciudadano del reino de Dios, no estás solo. Dios sabe si estás pasando dificultades. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. David dijo: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Hay un reino, búscalo, es el reino de Dios. Hay un reino, un rey, un código de vida y un lenguaje para ti. Vive bajo ese gobierno. Ah, no, es que no, yo quiero vivir todavía a mi manera. No. Arrepiéntanse, dijo Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Decidamos vivir bajo el reino de Dios y no bajo otro gobierno. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta hora? Y cada uno de nosotros sabemos si hemos estado viviendo bajo el gobierno de Dios, o qué área de tu vida aún no le has entregado el control a Dios. De repente hay ciertas áreas en tu vida que todavía no has decidido aplicar el gobierno de Dios. Y dices: ah, bueno, esto lo quiero hacer a mi manera. Sí, yo creo en Dios, pero a mi forma. No. Un solo rey. Hay un solo reino, un solo lenguaje, un solo código de vida. A veces hablo con la gente y me dicen: no, Señor, yo creo a mi manera. No, la Biblia es una sola. Mira, ¿qué dice acá? Acá existen varios. Es una sola ciudadanía, es una sola forma de vivir. ¿Qué le parece si ahí donde está podemos orar por algunas razones? Y una de ellas, decir: Dios, te pido perdón. Perdóname porque hay áreas de mi vida que aún no le he entregado a tu reino. No vivo bajo el gobierno tuyo. Perdóname. Señor, toma control de mi vida en general.